de noveno, Noveno semestre, ¿de qué carrera? de ciencias económicas. Ciencias. Sí, Usted es de Milagro. sí. Ya. ¿Y por qué allá en Milagro nunca se acercó? Cuando estábamos en Eh, presencial. porque yo siempre estaba en clase en el horario que usted tiene que usted tenía disponible, que era en la tarde. Ah, usted está en la tarde. Sí. ¿Usted no vio conmigo el semestre pasado clases? Pregunto. No, yo no había visto clase con usted. Ah, ya, ya. Entonces, ¿por qué eso quería saber. Entonces, usted estudia en la tarde. Sí. Pero, ¿y más temprano en la mañana por qué no fue? Es que ahí estaba con unas diligencias, es que mi suegra falleció en estos meses y yo estaba ocupada. Disculpe. Ah, ya, bueno. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha hecho. Ya, entonces, compártame el material que tiene Ya. para revisar. Ya me imagino que ya de tener todo hecho. El capítulo 1 lo hice. ¿Le pongo desde el capítulo 1 o desde la introducción? Todo, pues, porque desde el comienzo. Ahí, ¿No ves que este es el primer encuentro que hay? ahí, Desde la primera página. ya. Ya. Aquí el tema, análisis comparativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos del Ecuador y Colombia. Ajá. ¿Así lo vas a trabajar? Así está, así pregunto, así fue aprobado. Sí, así fue aprobado. Tiene que estar igualito. Si está con errores ortográficos, con los mismos errores ortográficos. Tiene que estar igualito como está en la carta de aprobación. ¿Ya? Claro, sí lo puse. Entonces tú vas a hacer un análisis comparativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos de Ecuador y Colombia. Pregunto, ¿tienes las dos, tienes los de las balanzas de pagos de las dos naciones? Sí, yo lo descargué. ¿Sí Del las banco, tienes? sí, del Banco Central del Ecuador y del Banco de la República de Colombia. Ya, y otra inquietud, ¿qué periodo tienes? Ya, yo tengo en los años desde el 2005 al 2020. O sea, tienes 15 datos. ¿Y cómo tienes esa balanza? ¿Mensual, semestral? ¿Cómo la tienes? Está disponible mensual, trimestral y anual. Supongo que la va a coger anual. Tú vas a trabajar con 16 datos. Sí, bueno. Ya, vas a trabajar con 16 datos. ¿Qué es lo que quieres hacer con esos 16 datos? Analizar cuál fue el aporte de la cuenta corriente a la balanza de pago. El aporte de la cuenta corriente es la balanza de pago de quién. Porque estás analizando dos cosas. Ajá, por eso, ¿cuál es el aporte que hizo la cuenta corriente a la balanza de Ecuador y cuál es el aporte de la cuenta corriente a la balanza de pagos de Colombia? Tú quieres ver el análisis de cada uno. Sí, Quieres ver el análisis de la cuenta corriente de Ecuador y el análisis de la cuenta corriente de Colombia y quieres comparar las dos. sí. ¿Ya? ¿Y cómo vas a hacer el análisis de cada uno? Primero viendo cuánto es lo que ha aportado por cada tipo de balance, o sea, de bienes, de servicios y de renta. ¿Ya? Ya, y de ahí cuando yo tengo todos los datos de eso, ver analizar por qué es que, digamos, en el mismo país, digamos en el de la pandemia, porque ya cojo el año 2020, cuando yo cojo el año 2020, ¿por qué fue que, digamos, la balanza, digamos, la cuenta corriente, digamos, en Ecuador es mayor a la de Colombia? Saber cuáles son esos factores que afectan y cuál es la que les hace variar. Ya, entonces tú vas a prácticamente analizar dos muestras por separado y luego las vas a comparar. Sí, Eso vas a hacer. Te pregunto sí, esto por la metodología. O sea, tú vas a hacer primero un análisis de serie de tiempo de manera individual. O sea, vas a analizar la balanza de pagos de Ecuador por medio de una serie de tiempos, de la balanza de pagos de Colombia por medio de otra serie de tiempos. Son dos series de tiempos que vas a analizar. ¿No es cierto? sí, ¿O no es así? sí, o sea, eso es lo que yo tenía en mente, pero o es mucho. No, yo te estoy preguntando porque quiero ver la metodología que vamos a trabajar. Una vez que tienes las dos series de tiempo, tú quieres ver estas dos series de tiempo, quién causa quién. Sí,
Si Colombia, Ecuador, Ecuador, Colombia. Así. No. No, entonces, ¿cómo es? O sea, ver cuáles son los factores que las hacen variar a los resultados de la balanza de la cuenta corriente de la balanza de pago. Ya tú quieres ver qué factores afectan a la balanza de pagos de Ecuador, qué factores afectan a la balanza de pagos de Colombia. Ajá. ¿Ya? Pone donde está el tema. Ya, análisis comparativo de la cuenta corriente. De balanza de... Pero tú te vas a enfocar en el saldo de la cuenta corriente. Sí. Ya. Entonces, ya, yo 15 datos, yo te voy a sugerir que amplíes la base. Tú me dices que tienes información trimestral, trabájala de manera trimestral. De manera trimestral. Sí, no la trabajes de manera anual, trabájala de manera trimestral. Ahí tendrías 16, tendrías 48 datos. 48 datos. O ¿Ah? solo por país. 18 observaciones. Claro, pues es que tienes que evaluar el mismo periodo. Tú no puedes evaluar en un periodo 15 datos y en el otro periodo 40 datos. Eso no puedes hacer. Tiene que ser bases homogéneas para poder comparar. ¿Ya? Entonces tú vas a analizar, tú vas a ver qué pasa con la balanza de pagos de Ecuador, qué pasa con la balanza de pagos de Colombia. Entonces a ti te va a tocar hacer un análisis de serie, o sea, estudiar la serie de la balanza de pagos de Ecuador y estudiar la serie de la balanza de pagos de Colombia, por separado. O sea, haces un análisis de serie de la balanza de pago de Ecuador o análisis de la serie de la balanza de pago de Colombia y de ahí la comparas. Y se la puede comparar por medio de una tabla nova. Tabla nueva. Ajá, eso te tocaría hacer. O sea, haces un análisis en la metodología. Ya te estoy hablando de la metodología. Ya. Sí, en la metodología te tocaría analizar primero qué es lo que hace Ecuador en su balanza de pagos, en su balanza en el saldo de cuenta corriente. Entonces, tú vas a tener los datos de cuenta corriente de manera trimestral y vas a hacer un análisis de la serie de tiempo. Tu serie de tiempo te va a decir, esto sigue un proceso autorregresivo, sigue un vector más, un vector arma, o sea, tú vas a definirlo. Tiene un componente estacional, cada cierto periodo, tú vas a analizar la serie de tiempo para este caso. Para Ecuador, luego analizas la serie de tiempo para Colombia, entonces ahí tienes el patrón de comportamiento de las dos series. Y luego analizas las dos series por medio de una tabla nova. La tabla nova lo que hace, analiza la serie A con la serie B y te dicen cuál es el grado de relación que tienen la una con la otra. Y en función de eso concluyes. ¿Sí está claro en la metodología, Sí, Jocelyn? sí. ¿Ya? ¿Está con todos usted? Sí. No me diga que está con COVID. No, solo es gripe. Con la Omicron está. Está desatada. Está desatado. Sí, digo, por todas partes, casi a todo el mundo por ahí le ha caído Omicron. Es que es época de gripe. Ujú. Ya a ver, entonces Jocelyn. Dale, avánzale. Ya. A ver, la introducción. Bueno, eso ya tú tienes ¿cuál es tu profesor de tesis? Sí. ¿Tutor de ¿Ah? qué? ¿Tutor Ajá. qué? No, profesor. De la materia. Ajá. Allá, la economista Jenny Yang. Ya, Jenny ya te he revisado. Sí, esa ya la envié, pues. Y ya me la aceptaron. Ya, y ella ya te ha revisado toda esta parte de aquí. Sí. Ay, entonces, ya voy a dejar no me voy a complicar, sigue. Esa parte me voy, ya aquí, esta, sube, la caracterización. Ella ya te la probó, ya lo sustentaste con ella. No,
O sea, pero es que ella me tenía que, o sea, es porque vale nota, pues, ¿no? Y de Ajá. ahí, yo cuando ya tenía la sinopsis, la tenía que enviar a Guayaquil y cuando ya tenía aprobado, ya eso me valía 5 puntos. Pero es como ya tenía aprobado, ya te lo aprobaron en Guayaquil. O sea, sí, pero el tema. Y todo esto va con el tema. Y ahorita recién te han aprobado, o sea, ¿qué es lo que, porque de lo que tengo entendido ella ya les han aprobado hasta el capítulo 1. No, ¿No les ha aprobado el capítulo 1? no, al terminar el parcial. Porque creo que para poder pasar la materia, ustedes tienen que sustentar el tema, si no se queda. Sí. O sea, tienen que sustentar ya en el tribunal, ya graduarse prácticamente. Mm, no, o sea, sustentar el anteproyecto tiene. El anteproyecto, Ajá. tener aprobado el tema. Sí. O sea, vale 5 puntos la aprobación del tema, que es lo que yo ya tengo. Ajá. Y vale así no. Y de ahí vale 5 puntos más, es ya el anteproyecto, que es lo que voy a hacer con usted, que es el capítulo 1 y el capítulo 2. Ah, ya. O sea, tener aprobada la primera sustentación Ajá, para aprobar la materia. sí. Ah, ya. Bueno, entonces, caracterización del tema, deductivo, ya sigue. Planteamiento de la situación problemática. ¿Qué estás poniendo de planteamiento? ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué decidiste hacer este tema? Porque quería saber, yo le dije, cuáles son los factores que influyen en los resultados o los saldos de la balanza de pago. A ver, no te entiendo. A ver, saber cuáles son los factores que afectan o ayudan a los resultados de la balanza de pagos, a ver cuáles son los que dan esa variabilidad en la balanza de pagos. Ya tú quieres verla. ¿Sabes lo que es el saldo de la cuenta corriente? El resultado de la diferencia de lo que son las importaciones y las exportaciones. Solamente importaciones y exportaciones. No, pues ahí entra lo que es lo de bienes, servicios y rentas. ¿Ya? Solo eso. Sí. No. El análisis de la cuenta corriente analiza más otros factores. Lo que son remesas. Acuérdate que es una ecuación. ¿Ya? Entonces tú tienes, como ya escogiste ese tema, tienes que saberte bien cómo se compone el saldo de la cuenta corriente, que es lo que tú al fin y al cabo vas a analizar. El saldo de la cuenta corriente no solamente te analiza exportaciones y exportaciones, importaciones y exportaciones, eso te analiza la balanza comercial. Ahí tienes la balanza de servicios, que son los servicios recibidos y servicios ofertados. De ahí tienes la parte financiera, que son las transferencias directas, transferencias enviadas, transferencias recibidas. El saldo entre las tres te va a dar un superávit o te va a dar un déficit. Dependiendo de ese superávit o ese déficit, es que va a darte el valor de si necesitas financiamiento o no necesitas financiamiento, y de ahí obtienes el saldo de la cuenta corriente. Entonces, toda esa dinámica tú tienes que conocerla, tanto para Ecuador como para Colombia. Espera, permíteme un ratito. Ya. Ya, entonces, Jocelyn, lo que estás haciendo está bien, pero yo sí voy a necesitar que tú tengas bien claro qué es la cuenta corriente, cómo sale, cómo se deriva, cómo nace, cómo se calcula principalmente, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes? Y voy a compartirte aquí un archivo, o sea, voy a compartir un Excel cualquiera. Quiero explicarte algo. Acá estamos a 2. Ya. Entonces acá, déjame compartir el Excel. Voy a compartir esta pantalla. ¿Sí me escuchas, Jocelyn? Sí, sí, lo escucho.
¿Estás conectada por un PC o por medio del celular? Por los dos, sí, por los dos lados. Ah, ya, estás por medio de las dos vías. Ya, mira, entonces tú tienes que saber que el saldo de la cuenta corriente, tú tienes aquí la balanza comercial, ¿no? Balanza comercial. Entonces, en la balanza comercial, tú tienes por un lado las exportaciones y tienes por otro lado las importaciones. La diferencia entre las dos es lo que te da el saldo de la balanza comercial. Tienes la balanza de servicios. Entonces tienes bienes recibidos y bienes ofertados. ¿Ya? Entonces, y esto te da el saldo en bienes y servicios. De ahí tienes lo que son las transferencias. Tienes transferencias enviadas y transferencias recibidas. Haces la suma de esto. Una vez que tienes las tres sumatorias de estas situaciones, tú sabes de que para la balanza comercial, tú para importar, ¿qué necesitas? Divisas. Entonces aquí tienes el saldo de cuenta corriente. Entonces tú necesitas divisas. Para exportar, ¿tú qué necesitas? Divisas. Entonces, todo esto te va a representar en divisas. Entonces, lo que aquí se ingresa como ingreso, acá se ingresa como salida. Y lo que aquí se ingresa como salida, acá se ingresa como ingreso. Entonces, si todo este saldo te sale positivo, tú vas a tener que el saldo de la cuenta corriente va a ser deficitario. Entonces, ¿qué necesitas obtener? Un crédito. Entonces, y al final esto te queda saldo cero. ¿No es cierto? Entonces, eso tú lo estudiaste en algunas materias, en los semestres previos. Esta estructura tú la debes de tener para Ecuador y para Colombia. Entonces, tú debes de tener en una hoja de Excel el saldo de la cuenta corriente, de Ecuador. Voy a poner así, saldo de cuenta corriente de Ecuador con el detalle. Por lo menos estas tres partidas. Y obviamente el déficit, ¿no? Si es que ha ocurrido. O déficit o financiamiento. Siempre cuando hay déficit se recurre al financiamiento. Por eso es que tú escuchas que en el Ecuador dicen que todos los años aumenta el déficit, todos los años aumenta la deuda, que la deuda, la bendita deuda, que más deuda, y el Ecuador sigue endeudándose, es porque tenemos saldo deficitario en cuenta corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las operaciones que realiza el Ecuador para generar riqueza necesita de dinero de liquidez para poder cubrir sus actividades normales. Entonces, esta estructura tú la debes tener identificado para cada, o sea, debes de tener en una hoja el detalle ya directamente, en una hoja el detalle de estas tres partidas, o sea, vendría a ser 4 con la cuenta corriente, y en otra hoja solamente lo que es, sí, en otra hoja pues lo puedes hacer solamente lo que es la cuenta corriente de Ecuador y la cuenta corriente de Colombia. ¿Sí? Sí. ¿Ese detalle lo tienes? No, todavía no. Ya, ese tienes que trabajarlo. Eso tienes que conseguirlo, porque sobre eso va a poder realizar inferencias. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a tomar simplemente el saldo de la cuenta corriente y vas a hacer un análisis de serie. Entonces tú vas a ver la serie, el comportamiento. En el comportamiento, ¿qué vas a ver? Vas a ver la estacionalidad, vas a ver la temporalidad, vas a analizar todas estas cosas, si es estacionaria, y la ciclicidad. Entonces vas a analizar estos tres componentes. Vas a analizarlos. Y con esto después graficas la serie. ¿Ya? Eso lo vas a hacer para Ecuador, lo vas a hacer para Colombia. Y de ahí comparas las dos bases.
Le comparas las dos bases mediante una tabla NOVA. Eso es lo que vas a hacer en la parte metodológica. ¿Sí me explico? Sí. Ya, entonces esa partecita, para que ya con tiempo vayas revisando, vayas trabajando, o sea, ya, para que no, para esa partecita de ahí, ¿ya? Eso quería, aclararlo. Ahora sí, vuelve a compartir lo que tenías, por favor. Jocelyn. Ya. Ya el planteamiento. A ver, espera, súbele, estaba leyendo. El Ecuador ha evolucionado de manera significativa en lo que relaciona a balanza de pagos. ¿Por qué dices que ha evolucionado de manera positiva? Porque han quitado lo que es aranceles y se ha podido lo que es exportar más. Se ha podido exportar más, Ajá. ¿ya? De manera significativa en lo relacionado a la balanza de pagos. O sea, tú me estás diciendo que históricamente, desde el año de los años que tú estés hablando, eras 2015, ¿no? Hasta 2005, 2020. ¿Ah? 2005 al 2020. Ya, estás diciendo de que en esos años las exportaciones han incrementado. Eso me estás diciendo en esta parte. Pregunto. No, bueno, no, en esta parte dice que es porque han incrementado lo que es el portafolio de productos. El portafolio de productos. ¿Y a qué te refieres con el portafolio de productos? ¿Ah? ¿Ya? Es que esas cositas tienes que aclararlas, ¿ya? Sí. Debido a que el desarrollo con los que cuenta un país, las condiciones climáticas y las geográficas son algunas con las cuales no poseen abastecerse a sí mismos lo que necesitan. Por esta razón, los países necesitan exportaciones e importaciones. Ya, aquí está, esto es como fundamental. La economía colombiana se basa fundamentalmente en producción de bienes primarios para exportación, en la producción de bienes de consumo de mercado interno, al igual que el Ecuador. Las exportaciones y importaciones son aspectos de gran importancia que deben ser debido a la balanza de pago. Sigue avanzándole. A ver. A ver, aquí estás hablando de la problemática. Estamos hablando del planteamiento del problema. La problemática a tratar es identificar cuáles son las circunstancias o sucesos que han llegado al país a investigar y analizar los resultados de la cuenta de balanza de pago. Ha variado. Por esta razón se nace la investigación. A ver, ¿cuáles son las circunstancias o sucesos que se han dado lugar en el país a investigar y analizar con el resultado de la cuenta? Tú no estás diciendo nada, Jocelyn. A ver, Jocelyn, vamos, súbele un poquito. Toma apunte. Ya, estoy tomando. Ya, súbele un poquito, por favor. Ya. ¿Dónde está? Ya, estamos en el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, ¿qué necesitas? Identificar la problemática. Entonces anota, ¿cuál es la problemática? Es ¿qué origina? La pregunta que tienes que contestar, ¿qué origina que decida investigar? Y le pones el nombre del tema. ¿Qué origina? Entonces, ¿qué te origina a ti decidir analizar la balanza de pagos corrientes, la balanza de saldos corrientes, de cuenta corriente? ¿Qué te originó? Entonces, eso tienes que ponerlo aquí. A ver, yo te pregunto, ¿qué te originó a ti analizar el saldo de la cuenta corriente? ¿Qué te motivó? Jocelyn. La que ya lo había dicho, era como No te que escucho muy bien, ¿te puedes acercar un poco más al micrófono? ya, era como que saber o sea, saber qué eran los factores o las circunstancias que hacían que el saldo en la cuenta corriente varíe de cada país. Ya, a ti lo que te motivó, entonces puedes anotar ahí, una de las razones que te motivan es conocer, conocer los motivos de las variaciones que se dan en el saldo de la cuenta corriente. Ese por lo que veo es, ¿no? Sí. Ya, conocer los motivos de las variaciones. Entonces, si estás hablando de los motivos de las variaciones, ahí tienes que poner, por ejemplo,
Por ejemplo, en el año 2008 se incrementó el saldo de la cuenta corriente, pasó de 20 millones a 50 millones, el siguiente año bajó, y ahí dar una pequeña explicación. Entonces tú quieres saber por qué se está dando esos cambios. ¿Ya? Entonces ahí tendrías un punto. Otro punto, podría ser conocer los motivos que hacen que estos factores se generen. Entonces ahí podría ser de repente lo que dice la teoría económica con respecto a la tasa de interés, qué pasa con la tasa de interés, que el tema del tipo cambiario. Acuérdate que Ecuador tiene una moneda fija. Como tiene moneda fija, prácticamente no posee política monetaria, no posee política monetaria, entonces no posee política cambiaria, perdón. La política monetaria no puede influenciar nada más que, no puede manipular la masa monetaria, entonces tiene una política monetaria muy limitada, solamente puede ser por medio de bonos. Entonces, todas esas cositas tienes que explicarlas. ¿Sí? Mira, yo te voy a sugerir, voy a compartir acá. Yo he dado clases de microeconomía, de macroeconomía. Estos temas que te estoy hablando, yo los he dado en clase, entonces se podría decir de que sí los manejo. Acá. Yo voy a, aquí donde estáis. Acá. Aquí, acá está. Ya. Entonces, mira. Aquí entras al YouTube, pones Mauro Tapia. Y me vas a conocer en foto. Ya entras. Y acá, donde diste lista de reproducción, puedes irte, por aquí hay una que dice, cierto, la grabación yo la voy a poner aquí en esta parte que dice guía de tesis. Ahí la voy a poner con tu nombre y apellido, entonces con eso ya tienes, ahí, si quieres revisar algo, lo puedes revisar allí. Aquí macroeconomía intermedia. Macroeconomía intermedia. Aquí, a este curso éntrate. Aquí, macroeconomía avanzada. Entras a este curso. Bueno, ahí no les he puesto por título, les he puesto por sesiones, pero ahí tú te puedes guiar por la lámina de las diapositivas en la parte donde hablo sobre la cuenta corriente. Entonces, para que no estés un poco tanto leyendo, o sea, puedes ayudarte también, ¿no? Entonces aquí hablo sobre lo que es la política cambiaria, lo que es la política monetaria, lo que es la política fiscal, porque todos estos temas tienes que conocerlos, porque el saldo de la cuenta corriente tiene enlazado las políticas gubernamentales. Y acuérdate que en las políticas gubernamentales tú tienes política cambiaria, política monetaria, tienes política fiscal, estás analizando Ecuador y Colombia. Entonces tienen dos regímenes diferentes de sistemas monetarios. Ecuador tiene un sistema monetario de dolarización, que es casi equivalente a un sistema monetario extremadamente rígido. Prácticamente es como que si tuviéramos un tipo de cambio fijo, pues, pero en realidad no tenemos un tipo de cambio. En Colombia puede devaluar. Imagínate que en Ecuador cogen, en Colombia, devalúa su moneda, hace sus productos más baratos y los viene a vender a Ecuador. Entonces, y con Ecuador, entre Ecuador y Colombia hay un tratado de libre comercio que está dado por el Pacto Andino, entonces puede vender todos los productos que quiera. Entonces, Ecuador tiene la moneda en dólar, no puede devaluar, entonces obviamente pierde competitividad. Y Ecuador no puede poner impuestos porque hay un acuerdo de Pacto Andino en el cual tú no puedes poner impuestos y tienes que dejar libre comercialización. Entonces, eso hace que los flujos de capitales de Ecuador se destinen hacia Colombia. Pero eso tú lo tienes que explicar, es amparado en la teoría económica. ¿Sí me explico, Jocelyn? Ya, esas cositas es lo que yo quiero ver aquí en el trabajo. Yo no te estoy diciendo que lo que está haciendo está mal, sino que yo te digo que debes de complementarlo mucho mejor. Le iba a decir, pero ¿y eso lo modifico ahí o lo modifico más adelante? Ya,
Tienes que modificarlo en el trabajo, pues yo sí. No, es Habla que, serio. esa parte ya está enviada a Guayaquil, pues, y eso ya está aprobado. Por eso le pregunto, porque si no ¿Cómo, tocaría cómo ya está en, aprobado? A ver, en voy a dejar de compartir. A ver, comparte tu pantalla, ¿ya? o sea, nosotros ahora con él, bueno, no sé si usted sepa, pero tenemos que enviar lo que es el tema y la sinopsis, ¿no? ¿Ya? Ya, la sinopsis es desde la introducción, ¿ya? ¿Ya? Hasta, hasta aquí, hasta la aplicación práctica. Y ¿Ya? eso ya está aprobado. Ya, pero a ti te aprobaron, ¿qué te han aprobado? El tema. Sí, el tema y la sinopsis. Ya, y ahora, ¿qué es lo siguiente que que tienen que aprobarte? Capítulo 1 y capítulo 2. Ya, ¿quién te aprobó el capítulo 1 y el capítulo 2? ¿Quién te lo aprueba? Usted me lo prueba primero para luego enviarlo a Guayaquil otra vez. Y en Guayaquil, ¿quién te lo revisa? La comisión académica. Ya, eso es para hacer el primer tribunal. Ajá. Ya, correcto, está bien. Ya, pero mira, te escucho, escúchame mejor dicho. Súbele por favor. A ti te han aprobado es el tema y la fundamentación. Ahora, como estás presentando, tienes que ampliar, ¿sí? O sea, tienes que, la formulación del problema, lo que tienes aquí, bájale. Esto está bien, pero te digo que está un poco insuficiente. ¿Qué es lo que tú tienes que argumentar aquí? Tienes que argumentar las dos cosas que te dije que anotaras. ¿Anotaste? Sí, ¿Cuáles eran? ¿Las podrías repetir que se me olvidaron? ya, a ver. Sí, identificar la problemática, qué originó y qué desencadena el tema. Una de las razones fue conocer los motivos de las variaciones de la cuenta corriente, por ejemplo, en el año 2008 pasó la cuenta corriente de tal año a tal, o si no, el segundo punto era conocer los motivos que hacen que estos factores se generen, como la tasa de interés, el tipo de cambio, las políticas gubernamentales y Ya, el sistema monetario. ya, correcto. Entonces tú deberías hablar por lo menos un párrafo indicando de dos puntos, por lo menos dos puntos que han ocurrido en el Ecuador, o sea, dos puntos, dos cosas que sean llamativas, ¿no? Ya. Que han ocurrido en el saldo de la cuenta corriente, en el Ecuador. Dos cosas que hayan ocurrido, que sean interesantes, en Colombia. Y el efecto que haya generado entre las dos. Por lo menos dos párrafos de lo uno, dos párrafos del otro, y dos párrafos, por lo menos unos 6 párrafos. Es decir, una hoja. Una hoja donde hables de esa parte. Entonces ahí tendrías que mencionar lo que ocurre con respecto a las políticas cambiarias, mencionarlo, o sea, mencionar lo que es la política cambiaria, mencionar lo que es la política monetaria, el tema de los sistemas monetarios que maneja cada nación. Acuérdate que cada nación tiene una moneda diferente. El tema de los acuerdos comerciales, mencionarlo un poco, o sea, mencionarlo, o sea, ahorita no vamos a hacer un estudio detallado, simplemente tienes que mencionarlo. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que te motiva a ti saber qué es lo que está ocurriendo con la balanza de pago. Tú dices, bueno, ¿por qué es que crece? ¿Por qué es que cambia tanto? Ahí tú dices, es que están dándose estos factores, y eso es lo que vas a explicar. Así como está aquí, disculpe. Se va a cortar. ¿Sabes qué? Reiniciamos la sesión, porque después que estamos hablando de poco queda medio tallo, ¿ya? Voy a reiniciar la sesión.